Bueno, vamos con la siguiente película, Oscar, si te parece bien. Sí, la siguiente película es Guns of New York. Guns of New York es un proyecto que Martin Scorsese quería hacer desde mucho tiempo antes, pero por motivos económicos, porque cuando empieza a idear como proyecto fílmico, es un director todavía poco conocido y no dispone de los medios para hacerlo. Y, y la idea fue a partir de la curiosidad que él tenía por el origen de su barrio, ¿no? Nueva York, el barrio de Little Italy, cuando se dio cuenta de que en ese barrio había una historia más antigua que se remontaba antes de la llegada de los italoamericanos, ¿no? Y luego, a raíz de la lectura de un libro que se publicó en el año 70 y pico, y con el mismo título que la película, Guns of New York, y que narraba la historia de la, de la presencia de la llegada de inmigrantes a Nueva York de origen irlandés, y eso es lo que trata la película, ¿no? El conflicto que existe entre los denominados a sí mismos nativos, ¿no? De origen anterior y los recién llegados irlandeses, ¿no? La película se rodó en los estudios de Cinecittà, en Roma, para poder recrear el Nueva York del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. La película empieza cronológicamente en 1840 y pico, ¿vale? Con el enfrentamiento entre los irlandeses de Five Points y los nativos. Y todos los que han visto la película recordarán la secuencia inicial, que es de una gran de un gran dinamismo, de un gran impacto, que es la batalla campal que hay en las calles de Points entre estos dos grupos, ¿no? Uno de ellos liderado por Liam Neeson, el sacerdote, y otro por este personaje que es el que va a, a liderar todo el resto de la película, Daniel Day-Lewis, que es el jefe de los nativos, ¿no? Y luego, pues, el reverendo, el sacerdote tiene un hijo, ¿no? Curiosamente, un sacerdote católico tiene un hijo pequeño, y este niño crece y regresa a Five Points del reformatorio con la idea de vengarse por el asesinato de su padre a manos del carnicero, ¿no? Que es este personaje interpretado por Daniel Day-Lewis. Aquí tenemos a Fallon, el sacerdote Fallon, en la batalla que mencionaba antes. Y es ya digo, es una escena especialmente memorable. Te impacta, es lo más impactante de la película realmente. Tenemos más imágenes. Y, y bueno, es el inicio del tándem que se dará en las siguientes películas entre Scorsese y su nuevo actor fetiche, que es Leonardo DiCaprio. Es la primera película que hacen juntos. Un Leonardo DiCaprio que en ese momento todavía pues, era un actor que todavía no estaba maduro todavía, pero ya se ve que tiene un gran futuro, ¿no? Y, y la película un poco, como decíamos antes, el gran protagonista sigue siendo Nueva York, pero en este caso el Nueva York del siglo XIX. Y, y bueno, y tiene eh, y tiene que ser así porque como decía, es un proyecto personal que Scorsese se propuso hacer muchos años antes y que al final pudo hacer. Y que creo, Raúl, que tampoco pudo hacer la película que él quería, ¿no?
por motivos presupuestarios, ¿no? Eso se dice, pero fue muy cara igualmente. Sí, sí, fue muy cara y apenas se pudo cubrir los gastos, ¿no?, del rodaje, Ujú. pero, o sea, no fue un gran éxito comercial, pero aún así es una película que, bajo mi punto de vista, pues es muy, muy interesante también. Aunque tiene sus momentos irregulares, ¿no? Pero, Sí. pero es muy, muy digna de ver. Yo creo que el problema que tiene la película es que, es que el arranque es muy potente y luego la segunda historia no es tan interesante como el punto de partida. Y si a eso le añadimos que el malo es mucho más interesante también que el protagonista y que, por ejemplo, la coprotagonista, Cameron Díaz, está muy floja. Pero el problema está en eso, en que lo mejor es el principio, es lo más fascinante que hay de la película es el principio, lo más impactante, como has dicho tú, y, y que el prota te interesa más el malo que el prota. Una cosa es que una buena película necesita un malo que sea potente y que sea bueno, y otra cosa es que sea mucho más interesante que el protagonista. Pero la película tiene un tema súper interesante, el Nueva York del siglo XIX, que podemos decir que es la Nueva York previa a la Nueva York de la edad de la inocencia. Es un poco la Nueva York que aún, digamos, que aún se parece a lo que luego será el salvaje oeste. Que Bueno, mantiene ese punto. y además que es algo muy interesante de la película y que va más allá de su propia estructura fílmica es la historia que cuenta, ¿no? Nos está hablando de una América que normalmente no aparece en las películas, ¿no? Salvo en casos como el de Scorsese, ¿no? Que es el América pues de los bajos fondos, la América de la gente que no tiene nada y llega con lo opuesto al país y tiene que sobrevivir de cualquier forma y, y cómo y, y cómo hay una guerra civil soterrada, ¿no?, en las calles, ¿no?, entre los pobres, ¿no?, entre los más pobres, ¿no?, por quedarse con las migajas que dejan los ricos, ¿no? Eso se ve perfectamente en las tres clases que se ven en la película, en los tres grandes grupos, ¿no?, los tres estamentos, ¿no? Por un lado están los nativos, como decía antes, que son los que ellos se consideran los dueños, ¿no?, de Five Points, ¿no? Pero siguen siendo delincuentes, ¿no? Siguen siendo de clase baja, ¿no? Y luego los recién llegados que intentan, huyendo del hambre, ¿no?, de Irlanda, ¿no?, y de la miseria, eh, pues disputarles a los nativos el territorio. Pero luego están los otros, el tercer grupo, que son los que viven en los barrios altos, eh, y que de alguna forma acaban utilizando a unos y a otros, ¿no? Eso se ve al final, cuando en el final de la película, cuando eh, hay unos motines, ¿no? Y los ricos, pues, atemorizados por la posibilidad de que se produzca una revolución social, ¿no? Una rebelión contra ellos, ¿no? Pues envían al ejército y este bombardea directamente la ciudad. Algo que pasó, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Varias veces. O sea, Scorsese nos está enseñando cómo era la estructura social de la época en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y que no era para nada un sitio, un lugar idealizado, ¿no? Como incluso puede que el propio Coppola en El Padrino mostrar esa imagen, ¿no?, de un Nueva York acogedor en el cual los inmigrantes llegaban y encontraban su sitio. Y nos decía, y Scorsese en cambio nos dice, no, que va, aquí a nadie le han regalado nada por llegar a Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo ha tenido que pelear por lo suyo y ha habido violencia, y la violencia forma parte de la historia de los Estados Unidos,
de la historia de Nueva York y y de la sociedad humana, ¿no? Y esa violencia se produce a todos los niveles, ¿no? No solamente entre los degenerados de la sociedad, sino también por parte de los más poderosos, ¿no? Que, que de alguna forma tienen sus representantes políticos que buscan controlar aquello, ¿no? Y que buscan a través de personajes tan oscuros como el del carnicero, ¿no? Se establece una alianza muy curiosa entre Tammany, el grupo de Tammany, que son políticos corruptos, ¿no? Y el carnicero, que es el jefe de los rateros, ¿no? De los ladrones, ¿no? Y luego yo destacaría, por ejemplo, una secuencia, la de los cuchillos, ¿no? Cuando Bill el carnicero descubre que quieren matarlo, ¿no? Que su adoptado, su hijo adoptivo, ¿no? Que es Leonardo DiCaprio, ha llegado para matarle, ¿no? Y cómo se venga de él, ¿no? Cómo le tortura delante de los demás, ¿no? Es con esa iglesia china, con esa pagoda china, esa música china, ese espectáculo de lanzamiento de cuchillos, todo muy circense, todo muy operístico, como le gusta a Scorsese, pero que no deja de ser muy atractivo a los ojos, ¿no? Cuando ves la película. Sí, sí, no, no, de hecho es una película visualmente es una película deslumbrante. Y como bien has dicho, refleja una parte de la historia norteamericana que es muy interesante y que además está muy poco tratada, pero muy poco. Por ejemplo, lo más parecido que yo he visto es una serie que además es canadiense, pero que ambienta Nueva York más o menos sobre esa época. O sea, la Nueva York previa a los rascacielos. Es una serie que se llama Cooper, que bueno, que es otro rollo, ¿eh? Es rollo en plan asesinatos, un policía, investigación policial, pero claro, ambientado en aquella época y que también lo refleja de una forma también muy poco idealizada, porque se ve la pobreza, se ve la miseria y se ve una calidad de vida bastante chunga, ¿no? Y yo creo que que eso es de lo mejor que tiene Gangs of New York. Es una historia muy... O sea, es una época que además es muy interesante. Uh-huh. O sea, a mí me sorprende que esté tan poco aprovechada en el cine norteamericano, porque además los norteamericanos sobreaprovechan su historia. O sea, tienen 20.000 westerns y es como sacan un montón de partido a su historia para hacer cine, a diferencia de, por ejemplo, aquí. Eh, pero justamente eso, esa época, que es como si les diera vergüenza admitir que en el fondo son un país que es una potencia mundial hasta hace 4 días. O sea, desde hace 4 días. Bueno, y que llevaban los mismos... Los europeos llevaban los mismos problemas que había en Europa, los llevaban a Estados Unidos, los trasladaron. O sea, no era una sociedad uniforme, los recién llegados no tenían las mismas oportunidades. Es una película muy actual en este sentido, porque aquí ahora mismo estamos viviendo, salvando las distancias, algo muy parecido, con el fenómeno del resurgimiento de la extrema derecha europea, contra la inmigración, ¿no? Procedente Bueno, de países de África, Asia, ¿no? Y en América. Estados Unidos, Trump es un promotor de American First, ¿no? O sea, Sería... En Estados Unidos sería Trump, ahora sería Bill el carnicero, así de claro. O sea, hay un momento en el cual Daniel Day-Lewis, que hace, bajo mi punto de vista, que hace un papelón, se está sentado en una mecedora, envuelto en la bandera americana, después de que le han disparado, le han pegado un tiro en el costado, ¿no? Y él dice... y hace este gesto con el pulgar, ¿no? Dice, una vez me enfrenté al sacerdote Falón y me dio una paliza. Y
Y, y, y me avergonzaba tanto haber bajado la mirada ante él que cogí y me arranqué un ojo. Y no me arranqué los dos para poder después vengarme, ¿no? O sea, para poder después... así de salvaje es el personaje, pero además así de fascinante, ¿no? Sí, sí. Porque en el lugar del ojo, y eso es algo muy simbólico, ¿no? Tiene un ojo de cristal, pero tiene, en vez de pupila, tiene el águila americana, ¿no? O sea, mayor nivel de nacionalismo, de patriotismo al estilo Trump no se puede tener, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y coincido contigo que Daniel Day-Lewis lo hace muy bien, está muy bien en la película. Es que, de hecho, ese es el problema de la película, que es el que mejor está. A Leonardo DiCaprio Aún aún le le faltaba faltaba un hervor. un poco de potaje. O sea, pero, pero bueno, a mí o sea, es una peli que tardé en ver, no la vi en el cine y, y por un lado la historia, la época me parecía muy interesante, pero pensaba, claro, ha recibido tantas malas críticas y cuando la vi, o sea, me sorprendió justamente por el lado contrario, porque es una película que está muy por encima de lo que la fama la coloca. Es cierto que no es una peli perfecta, es una peli imperfecta. Es cierto que nunca sabremos qué hubiera sido si Scorsese hubiera hecho lo que realmente tenía en mente. No lo sabemos. Tampoco sabemos si hubiera cometido algunos de los mismos errores, a lo mejor. Pero creo que es una muy buena película y además en algunos puntos es una película brutal, espectacular. Uh-huh. Sí, ya voy a decir, los 15 primeros minutos con esa música salvaje, tribal, ¿no? Casi de, 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 de otros tiempos, que ni siquiera son los tiempos de que reflejan la película, que están representando la película, sino que es anterior, es atávico, ese momento en el cual surgen prácticamente de las catacumbas los recién llegados, las tribus, ¿no? Que se forman cada uno con sus nombres, ¿no? Los conejos muertos, los de las chisteras, esos ya es fascinante, porque además está extraído del libro que mencionaba, ¿no? Todos esos clanes, ¿no? Que se reúnen para combatir por el derecho a poder vivir y saquear la ciudad, ¿no? Pues ese momento es de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos años en el cine. Y estamos hablando de una película del año 2002, o sea, hace 18 años. Sí, sí. Bueno, se rodó en el 2000, de hecho. Sí. No, no, y es que las partes que son espectaculares lo siguen siendo. Sí, sí. Pues Y bueno, vamos a la siguiente, Raúl. Vamos a... vamos a la siguiente, sí. La, la, presenta- la presentas tú, ¿no, Oscar? Sí, bueno, digo dos cosas y ya está. Y eso, porque tampoco Sí, sí, tengo... perfecto. Vale, pues la siguiente es El Aviador, ¿vale? Volvemos al DiCaprio otra vez. Pero esta película es un biopic, es una película sobre una parte de la vida de Howard Hawks, ¿vale? El cineasta y magnate americano, ¿no? Apasionado por la aviación, interpretada por Leonardo DiCaprio. Y, y es una película que también tiene sus logros estilísticos en el sentido por ejemplo, de utilizar mucho el color, los cambios en el color, para identificar las épocas por las cuales atraviesa el personaje de Howard Hawks, ¿no? Los momentos, ¿no? Es como la típica historia de Martin Scorsese, ascenso y caída. En este caso, el ascenso ya le viene dado a DiCaprio, al personaje de Howard Hawks, porque es un heredero de una gran fortuna, ¿vale? Pero luego ya vemos como el personaje va cayendo progresivamente y va degenerando, ¿no? Y es una película también que mezcla dos cosas, ¿vale? Mezcla, por un lado, la pasión por el cine de Scorsese, que se ve en el mismo personaje de Hawks, ¿no? Que fue un director de cine importante.
y director y productor. Y luego la aviación, la pasión del personaje por la aviación, por el papel que tuvo Howard Hawks en el desarrollo de la aviación comercial en Estados Unidos y de la experimentación en, en la aviación, ¿no? Y, y en este caso DiCaprio sí que está a la altura, yo creo. Está muy bien. No sé qué opinas tú, Raúl. Sí, bueno, aquí en esta película es también otra película que también podría decir lo mismo, que es bastante irregular. Aquí el problema, yo creo, es que Martin Scorsese quiere hablar de demasiadas cosas, quiere hablar de muchas cosas y DiCaprio está mucho mejor, DiCaprio está mucho más maduro y se siente a gusto. DiCaprio, como actor, con personajes así, con egos muy grandes, se siente más a gusto que cuando tiene que controlarse con personajes un poquito más suaves. Y aquí está como en su salsa, porque el personaje le da mucho juego y bueno, es como poco de, bueno, como años después va a ser ahora con el lobo de Washington, de Wall Street. O sea, él se siente muy a gusto con este tipo de personajes un poco excesivos. El, lo, claro, al querer tratar tantos temas, querer hablar del cine, porque no solamente las películas, también es su relación con actrices Con las famosas, estrellas de cine, como... Sí, sí, sí. sí, como Katharine Hepburn y Ava Gardner, ¿no? Con las que tiene relaciones más o menos estables. Y también todo el tema, incluso se ve cosas como, por ejemplo, su lucha contra la censura, porque aunque fuese por algo tan morboso como el querer usar publicidad que aprovechaba los pechos de Jane Russell para vender la película, o sea, por unas razones que no son precisamente las de un luchador por la libertad en su sentido más romántico precisamente, pero fue una de las pocas personas que cuando estaba el código de censura en su momento más fuerte, cuando estaban en su momento más férreo, fue de los pocos que se enfrentaron a la censura. Eh, y eso se ve en la película, pero se ve en plan pim pam. Sí, va, ¿Sabes? O sea, pero es un momento gracioso, un momento memorable, porque contrata a un científico, Ian Holm, interpretado por Ian Holm, que le pide que mida los pechos de las actrices para compararlos con los de otras películas de la competencia, para demostrar que están dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de la... es un momento un poco surrealista, ¿no? pero sí, sí, es como escena es muy chula y es muy divertida, como dices, pero se desaprovecha a profundizar mucho más en el tema, que da juego para muchísimo más. Y tengo la sensación de eso, que quiere explicar muchas cosas, también entra mucho en todo lo que es los miedos que tiene Howard Hughes a las enfermedades, que además fue algo fundamental, porque Howard Hughes prácticamente acabó siendo un ermitaño con el tiempo. De hecho, la película acaba antes del momento más chungo, o sea, de los momentos más chungos de Howard Hughes. No llegamos a ver lo peor de Howard Hughes. Pero Scorsese quiere mostrar muchas cosas y a mí me hubiera gustado más que dijera, bueno, me voy a centrar en algo concreto, voy a contar esto bien, en vez de desaprovechar muchos temas que son interesantes. Eh, por lo demás, es una película que tiene todo lo que tiene que tener una película de Scorsese, tiene un reparto otra vez brutal. Es que el reparto, ahora mismo estoy mirando los nombres y es que vamos, aparte de DiCaprio, Kate Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Jude Law, Alan Alda, John C. Reilly, Gwen Stefani, Ian Holm, joder, es que es un no parar de nombres, de nombres de gente con talento, ¿no? Bueno, y denota que todo el mundo quiere salir una película de Scorsese por el prestigio que da y que tiene el director, ¿no?
Y también en esta película trabaja con Howard Shore, que es el músico, un músico muy conocido, ¿no? Pues como, por ejemplo, es un músico que ha trabajado mucho con David Cronenberg y con el que vuelvo a trabajar en más películas a partir de aquí. Eh, digamos, el compositor con el que más repite a partir de este momento. O sea, es una película que sí que... Y además es una película en la que, por ejemplo, en Gangs of New York es la película en la que se inicia la colaboración Leonardo DiCaprio, pero yo creo que es en El Aviador donde se Sí, sí. ve el tipo de personajes con el que DiCaprio se va a sentir a gusto trabajando con Scorsese. Es como si ahora por fin han encontrado ellos dos lo que quieren el uno del otro y son ahora como había sido antes Heavy Keitel y Scorsese o después Robert De Niro y Scorsese, ¿no? Entonces, es en esta película donde se encuentra. Entonces, me parece una película menor dentro de la filmografía de Scorsese, fallida incluso, pero que arranca cosas muy interesantes y que bueno, no están entre mis pelis favoritas de las que tengo más cariño, pero bueno, está bien. Bueno, pues la siguiente es The Departed e Infiltrados. Eh, en esta película tenemos una pareja, un tándem entre opositor, ¿no? Entre DiCaprio y Matt Damon, ¿vale? Que ambos son infiltrados, como dice el título. O sea, uno está infiltrado en el FBI, es en el FBI, ¿no? Y el otro en una banda criminal, ¿no? Siendo del FBI. O sea, los dos. El argumento es un poco kafkiano porque son los dos estudian en la misma academia de policía. No, el FBI no es, ¿no? Bueno, el cuerpo de policía. Los dos estudian para policías y a uno de ellos lo captan a DiCaprio lo captan para, para infiltrarse en la banda criminal de Jack Nicholson, ¿vale? Y el otro realmente trabaja para Jack Nicholson, es infiltrado pero al revés, ¿no? De hecho, es un niño que Jack Nicholson adopta de pequeño, ¿no? Lo convierte en un en un protegido, ¿no? De él y lo consigue introducir en la policía, ¿no? Para, para tener una red de información, ¿no? Y poderse cubrir las espaldas en su actividad delictiva. Aquí vemos un momento en el cual están los dos en un cine porno, eh, porque se reúnen allí para que nadie los vea, juntos, ¿no? Esto debe ser durante el rodaje, digo yo, ¿no? Porque no recuerdo que estuvieran compartiendo una Ya, cierto, secuencia cierto, sí, juntos, sí. Sí, sí. ¿vale? Aparece también un elenco muy importante. Aquí tenemos a Martin Sheen. Sí, sí, el reparto otra Sí. vez es de lujo. De lujo. Aquí le están rompiendo una escayola porque creen que te lleva un micrófono oculto, cuando en realidad se ha hecho daño, se ha roto el brazo. Y la interpretación de Jack Nicholson, histriónica como siempre, como es el propio de él, pero que convence. Otro secundario de lujo, Mark Wahlberg, que curiosamente bajo mi punto de vista hay un vacío en el guión con este personaje porque desaparece. Al final de la película no sabemos qué ha pasado con él y, y, y es vital para poder su testimonio es vital para poder saber qué ha pasado con DiCaprio, ¿no? Vale. Bueno, quería comentar que la película es una adaptación de una película de Hong Kong. No sé si lo sabías, Oscar. Sí que lo sabía, sí. No me acuerdo el título, pero sí que lo sabía. Sí, la película es, bueno, es Infernal Affairs
que de hecho es una trilogía, son tres Internal películas. Affairs, eso, sí, sí. Son tres películas, eso sí, las dos primeras están muy bien, la tercera no la veáis, pero es muy recomendable, porque además ocurre algo parecido con esta película que tiene un reparto de lujo, ¿no? Pues Infernal Affairs también tiene un reparto de lujo con algunos de los mejores actores de Hong Kong. Y como thriller está también bastante bien conseguido. El punto de partida argumental es muy parecido, o sea, el rollo de un infiltrado de la policía que solo lo sabe una persona en la mafia y uno de la mafia infiltrado en la policía que también solo lo sabe uno, ¿no? Y entonces este cruce, ¿no? O sea, en la película se parece mucho, pero luego pues se toma también sus libertades y también hay sus diferencias. Y, y nada, la primera y segunda parte son muy recomendables. A mí la película esta me gusta, me parece que está a la altura del mejor, de las mejores de Scorsese. No sé si es tan buena para ser la película que gana el Oscar a mejor película y a mejor director después de años soñando, ¿sabes? Scorsese era el director maldito que nunca ganaba el Oscar y que sí, que ganaban Oscar los colaboradores, pero a mejor película o mejor director no lo ganaba nunca, ¿no? Y por fin lo ganó con esta película. Y sinceramente no es la mejor película de Scorsese y diría que a lo mejor no tampoco la pondría entre las 5 primeras para mi gusto, ¿eh? Sí que pintaría entre las 10 primeras y sí que está entre las excelentes películas de Scorsese, pero no a ese nivel que sea la película que por fin triunfa, ¿no? Que por fin gana. Por lo demás, todo lo que has dicho tú es cierto, el guión es un poco intrincado, juega con ello, también el guión de la película original era demasiado intrincado, yo creo que Scorsese eso no lo soluciona, incluso en algunos aspectos se complica más, porque le quiere dar una carga psicológica a los personajes mayor, el poner una historia de amor ahí en medio, y que es un poco forzada, porque que justamente la psicóloga que tiene una relación de aprecio con el que está infiltrado en la mafia, esté enrollada con el malo, no sé qué, y que es como coincidencia de guión súper forzada, por ejemplo. El, um, Tiene algunas cosas que son bueno, pero como película de entretenimiento es un espectáculo, es una película espectacular, el montaje también es la hostia, que también ganó el Oscar y también está muy bien. Y el guión, a pesar de que tenga puntos forzados, creo que está en general mantiene, y pueda tener algún hueco, como lo que tú has mencionado, en general está bien. Me parece una muy buena película de Scorsese. Y nada, no sé, si quieres comentar alguna cosa más de Infiltrados. No, si quieres pasamos a la siguiente. Eh, vale. Sí, Bueno, perfecto, cuando sí, quieras, Oscar. la siguiente es Shutter Island. Volvemos otra vez a los... otra vez el actor fetiche, el DiCaprio. Creo que esta es la... No, la penúltima colaboración hasta la fecha con Scorsese, de DiCaprio. Y es una película que a mí me consiguió sorprender. O sea, me creí realmente la historia de este policía que llega a la isla, y que empieza a tener una actitud paranoica hacia los responsables de este manicomio, de locura, valga la redundancia, afincado en una isla solitaria en medio del Atlántico. Eh, o sea, me llegó a sorprender. O sea, no me lo esperaba. No me esperaba que pasara lo que pasaba, ¿no? Lo que pasó después. Y, y es una película muy interesante también. Eh,
el trabajo actoral de DiCaprio, a mi juicio, sobresaliente. Y porque, claro, todo el peso de la película descansa sobre sus hombros y si él falla, pues se va abajo la película. Y no. Porque no hay ningún personaje que pueda compensar eso, a diferencia de cuando hablábamos de Guns of New York, ¿no? Eh, y que la cosa estaba más repartida entre Day-Lewis y él, pero aquí en este caso es, o si él no está bien, pues la película no está bien. Y, y bueno, no sé, voy a poner más imágenes de la película. Realmente hace una muy buena interpretación de un personaje que acaba pues perdiendo totalmente la cabeza y, y no sé. Eh, este plano, por ejemplo, es fabuloso. Cuando todo lo que está sucediendo en la mente del personaje lo vemos en pantalla, ¿no? Eh, es maravilloso. Yo en esta película no te puedo ayudar demasiado porque no la he visto entera. He visto el principio, la primera media hora, y entonces, claro, me Ah, falta pues mucho. tampoco voy a hablar O sea mucho que, entonces porque no quiero no, hacer pues tú parte del di lo, argumento. no, pero tú di lo que tengas que A ver, decir. bueno, El, básicamente es la historia de un policía que tiene un trauma de guerra, ¿no? Tiene claramente un síndrome de, ¿cómo se llama? Un estrés postraumático, ¿no? Derivado de su participación en la Segunda Guerra Mundial, cuando él es uno de los militares, de los soldados que entran en un campo de concentración, un campo de exterminio nazi, ¿no? Y, y eso pues claramente le afecta. Y cómo consigue hábilmente el guión mezclar eso con su llegada a la isla, ¿no? Como policía, ¿vale? En busca de o sea, investigando un caso de desaparición, ¿vale? sí, sí. Eh, y cómo, eh, cómo cómo Scorsese consigue crear un ambiente malsano, un ambiente oscuro, que en cualquier momento amenazante, que en cualquier momento puede hacer caer al personaje en la locura, ¿no? Porque su comportamiento cada vez es más paranoico, ¿no? Debido a lo que se encuentra, ¿no? Se encuentra pues a unos médicos que son unos auténticos o sea, el paralelismo que hay entre los médicos que dirigen la prisión, el manicomio prisión, ¿no? Y los médicos los médicos nazis que experimentaban con los prisioneros de los campos, pues es evidente, ¿no? Incluso hay uno de ellos, que interpretado por Max von Sydow, que el DiCaprio pues cree que es un alemán y que es un nazi realmente, ¿no? Bueno, es una película que te mantiene la tensión todo el rato hasta el final inesperado, ¿no? Y que tiene un final muy cruel, muy Scorsese. A mí yo lo que he leído sobre ella, bueno, no, lo que he leído sobre ella es que se trata de estas películas, digamos, menores de la filmografía de Scorsese, pero me refiero a menores que están muy bien, tipo El Cabo del Miedo o El Color del Dinero. O Uh-huh. sea, películas que, que son más de puro entretenimiento, de disfrutar el momento y ya está, que no sé, es más personal, pero que funciona. Es Scorsese que se toma muy en serio lo que está haciendo y hace algo más accesible, más para entretener, pero que lo hace muy bien. O sea, es lo que yo he leído, ¿eh? Es un poco por eso. Sí, Aparte, sé que... Sí, perdona, no, sí, sí. tenemos dos Scorseses, ya lo estamos diciendo todo el rato. El Scorsese de las películas como Taxi Driver, Toro Salvaje, Casino, Goodfellas, eh, la propia Guns of New York, hasta cierto punto, que son
proyectos que son personales, que son basados en su Intereses, biografía, sus preocupaciones. intereses personales, o la última tentación de Cristo, y otras que son mm, películas que hace para seguir haciendo otras películas, ¿no? Pero eso sí, las hace... No les quita interés, ¿no? A mi juicio, El Aviador, esta que estamos comentando, son películas que son totalmente dignas de Scorsese, que no para nada son menores en el sentido que son que tienen menos valor que otras de Scorsese, sí, pero son buenas, no son malas películas en ningún momento. Que es lo mismo que estás diciendo Sí, tú, no, ¿eh? sí, Simplemente sí, 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 eso no, quería, eso lo quería sé. ampliarlo un poco, ¿no? Sí. Por lo que sé, está basado en una novela de Denis Lehan, que es el mismo autor de, bueno, que ahí tiene adaptaciones, bueno, hay varios libros suyos que se han adaptado en el cine y además buenas películas como Mystic River o Gone Sí. Baby Gone. O sea que, bueno, creo que está bien simplemente, simplemente señalarlo. Y no sé, ¿quieres añadir más sobre Shutter Island? No, de momento no. Vale, pues vamos con la invención de Hugo, o Hugo, del 2011. Eh, esta película, para empezar, no la he visto entera y me consta que Oscar tampoco. O sea, no, ninguno de los dos la hemos visto entera. Pero sí que he visto más o menos casi la mitad. Más, no, creo que no llega a la mitad, pero casi, casi. Y al menos sí que he podido ver de qué va un París de entreguerras. Está ambientado sobre todo en una estación de tren en la que hay un niño que se llama, que es el Hugo del título, que vive escondido como en el reloj y que está obsesionado con todo lo mecánico, con toda la mecánica, ¿no? Y que, conoce, a partir de ahí la relación que tiene con la gente y una serie como de experimentos que está haciendo con la mecánica, ¿no? Y por lo que he visto de la película, esta imagen es bastante... o sea, esto, por ejemplo, son autómatas y creo que va un poco por este mundo previo al mundo de los ordenadores y al mismo tiempo es una especie de homenaje a cineastas como Josh Méliès, que además otra imagen que hemos visto antes es un claro homenaje a Josh Méliès, pero incluso la estética de la película me recuerda incluso mucho a un cineasta checoslovaco Sí. que copiaba el estilo de Méliès, pero más moderno, que era Karel Zeman, con películas como El Barón Fantástico o Una Invención Diabólica. Estamos hablando de finales de los 50, principios de los 60. Y, claro, aquí la película esta, en vez de ser, se nota mucho que es visualmente muy artificial, como en las películas de Melías y de Karel Zeman, se notaba que era todo decorado y que no era un espacio real. En esta se nota que es por ordenador, que usa y abusa mucho del ordenador de una forma interesante, eh, con un juego de fotografía que es bastante chulo, jugando con tonos turquesas y, y, y que tiene y todo apunta a que tiene un rollo entre aventurero steampunk, ¿no? Todo esto me lleva otra vez a Josh Méliès y Karel Zeman, ¿no? Porque es un poco el estilo que tienen también su cine. Y no sé, no puedo decir mucho más, porque no la he visto, no puedo ver, no puedo saber si funciona del todo la película o no. Me parece, o sea, lo que he visto, me da esa sensación que más que una película infantil, porque el tono de la película es un poco infantil juvenil, pero más que una película infantil juvenil, a mí me parece más la película.
de la que un Scorsese anciano le gustaría ver si él se sintiera niño, ¿sabes? Si él pudiera ahora mismo hacerse ser niño, la película que él, siendo ya un anciano, que le gustaría ver, ¿no? Con homenajes al cine más mágico de Méliès, ¿no? O sea, yo creo que eso le interesa más a un Martin Scorsese que se imagina a sí mismo como un niño que a un niño real actual. Ujú. Y eso hace que yo viendo al principio era como bueno, el tono es como infantil, pero yo creo que esto le interesa más a Scorsese, incluso a mí, más que a un niño de ahora. Pues yo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay... Yo creo que es, es una película que habría hecho por por el por el punto de vista infantil, por el uso de los autómatas, la misma fotografía. Yo creo que es una película que podría haber filmado Guillermo del Toro, ¿eh? A mí me da la sensación esta, ¿no? Eh, ¿No estás de Bueno, acuerdo? yo creo que Scorsese le da un toque estético más, no sé, es más esteticista. Yo creo que Del Toro hubiera hecho algo un poquito más gamberrito. O sea, aunque la hiciese pensando en niños, porque Del Toro tiene algunas películas que podrían considerarse infantiles o juveniles. Yo creo que Del Toro le hubiera dado un tono un poquito más, al menos lo que yo he visto, más gamberrito, más divertido, posiblemente realmente más juvenil de verdad. No, o sea, y también es cierto que Del Toro tiene también muchos referentes cinematográficos, pero creo que sus referentes pues yo creo que si Del Toro hiciera una película juvenil, estaría más, sus referentes serían más de dibujos animados de cuando él era joven, que no Melías, pero no lo sé, a lo mejor sí. Pero claro, la primera película que hizo Del Toro sí que Cro- tenía muchos referentes de Cronos. mecánica, Cronos. Cronos. Sí, sí. Sí que tenía Sí, referentes de no, mecánicas y de no, pero sí, pero autómatas. sí, pero él tiene, tiene dos obsesiones. Los insectos y los instrumentos mecánicos con ruedecitas, con engranajes, todo eso le encanta. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Y no sé, yo creo que más o menos eso es. Es que sin haberla visto toda entera, no puedo, al menos yo no me siento capaz de profundizar mucho más. No sé si hay algo más que creas que. Bueno, cuando hagamos la segunda parte de dentro de unos años de Martin Scorsese con más películas ya la veremos y la comentaremos en más profundidad. Muy bien. Pues entonces viene la siguiente, que es además una de las más importantes que ha hecho en los últimos años, o de las que ha recibido, las que han tenido más impacto, que es El Lobo de Wall Street de 2013. Esta es una película total y puramente 100% Scorsese. Y tiene una estructura, y además muy, muy clara y muy, muy evidente de ascenso y caída. Hasta tal punto que sabes que la caída va a ser porque hay un policía que empieza a investigarlo y que a la larga lo acabarán pillando, como ocurre en uno de los nuestros, más o menos. Y, y el policía, además lo miré porque vi la película hace poco, y el policía aparece justamente a la mitad de la película. O sea, la primera vez que vemos al policía y tal y cual, y que lo nombran y que oye, te está investigando y tal, y es justamente la mitad de la película. O sea, que la estructura de ascenso y caída está delineada casi de una forma matemática. Cuenta la historia de un corredor de bolsa que empieza de poco en poco en los años 80, trabajando para una compañía grande. La compañía grande cae en plena crisis y él crea su pequeña compañía y que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo con las técnicas más salvajes y más bestias
y entonces acaba viviendo en un mundo de dinero, de poder, no sé, de drogas, prostitución, lujo, eh, y en el que se vivía de una forma salvaje y tal. Eh, ¿Qué decir de ella? Es una película en la que tanto Scorsese como DiCaprio se sienten súper a gusto. A mí el tema, tengo que admitir que me costó me costó ver la película, o sea, la he visto ahora para preparar este programa, no lo había visto. Tengo que admitir que el tema me echaba muy para atrás. A mí los yuppies estos de los 80 me caen como el culo, o sea, les tengo una tirria y una manía que alcanza niveles estratosféricos. Para mí representan todo lo que odio de la raza humana. Y tengo que admitir que me lo he pasado muy bien viéndola. Y la peli es larga, pero vamos, 3 horas de película. Sí, pero no se te hace larga. Eh, No se te pero hace es larga. que, pero, si no, no, que va, te va. Y es una peli muy divertida, muy gamberra, muy punky, muy... Se nota que queda como, el personaje es extremo, pues vamos a dejarnos llevar por todo lo extremo. Y es lo mismo de siempre, o sea, lo mismo que Casino, que uno de los nuestros, solo que no tiene nada que ver con el mundo de las mafias, aunque bueno, aunque no deja de ser otro tipo de mafia, tan chunga o más, eh, y tiene todos los excesos del cine más operístico de, de Scorsese. O sea, es la película de Scorsese más pasada de vueltas. O sea, es conectada con todas estas, con Casino y uno de los nuestros, incluso con Toro Salvaje, solo que más pasada de vueltas que ninguna de ellas. Sí, es curioso porque en este caso el personaje no se ve arrastrado por la culpa, como es habitual. Eh, mm, no sé, Porque no estamos... tiene nada, no tiene ninguna base religiosa, no tiene No, no, ningún no. tipo de... No, yo creo que Scorsese estaba intentando retratar una época en la cual ya el único dios que hay es el dinero, el dólar. Es que de hecho Sí. el, es súper interesante, por ejemplo, cómo empieza la película, porque la película empieza con DiCaprio hablando primero en voz en off y luego directamente a cámara, ¿vale? O sea, mirando a cámara directamente, mirando al espectador a los ojos y diciendo, yo era un adicto, pero no era un adicto a las drogas, era un adicto a la droga más poderosa que hay, que es y enseña un billete de $100, ¿no? Eh, y yo creo a ver, el Lobo de Wall Street es una película que hay que ver no porque sea de Scorsese solamente también, sino... o porque es una película divertida, como tú has dicho, sino porque es una película que nos habla de nosotros, de nuestra época, de cómo es el mundo ahora mismo, ¿no? Un mundo en el cual lo único que cuenta es tener más pasta que otro y ya está. Y de hecho es una historia de ascenso porque vemos un personaje que procede de la clase media, que ha estudiado en la universidad, que quiere entrar dentro de Wall Street siguiendo el sueño de tantos yuppies de los años 80, ¿no? Eh, eh, bueno, años 80 no, porque estábamos más tarde, ¿no? Años... Porque la película empieza No, no, con el crack del sí, sí. 2000, No, no, del 90 la y peli, algo. 90 y la peli, lunes la peli, negro o el viernes negro, uno sí, que se produce en el año 90 la, y algo. Dime, que yo dime. sepa, está ambientada entre años 80 y 90, ¿eh? Sí, La sí, 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 película, entre eso, finales de eso. los 80 y Sí, sí, principios de sí, los no, se 90. me ha ido a mí la pelota. No, no, sí, es una de las crisis bursátiles que se producen en el famoso viernes negro. Si lo buscáis en Google, os saldrá. Y, ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, pues eso, que es un ascenso, es una búsqueda de un ascenso, pero que, ojo, cuidado, que estamos hablando del típico ascenso dentro de las películas de Scorsese. Se hace a base de hacer trampas, a base de saltarse las normas, de ir por la puerta de atrás. ¿Vale? DiCaprio consigue ser un gran broker de Estados Unidos, pero básicamente porque le hace la competencia
a las grandes empresas de Wall Street vendiendo acciones basura. Un poco como lo que luego hará Wall Street con las famosas stock options, ¿no? Sí, stock Sí, options, sí. perdón. O sea, haciendo trampas totalmente, o sea, saltándose las normas que dicen que tienes que vender acciones de General Motors o estas cosas, ¿no? Sino vendiendo acciones basura, ¿no? Engañando a la gente directamente, o sea, a la gente de pocos recursos, ¿vale? Diciéndoles que si compran eso se forrarán, cuando en realidad es mentira, ¿no? Quien se forra es el broker, ¿no? Se lleva una comisión altísima, ¿no? Y es gracias a eso que funda un imperio, ¿no? Un imperio relativamente pequeño en relación a los grandes de Wall Street, ¿no? No estamos hablando de un imperio tipo Lehman Brothers o Goldman Sachs, pero es un poco, me recuerda un poco a la historia de la película de Coppola, Tucker, ¿no? Aquel tío que se enfrenta a las grandes Vale. fábricas de automóviles, ¿no? Haciendo las cosas a su manera, ¿no? Pues él en el mundo de las finanzas lo hace a su manera, ¿no? Es como Sí, bueno, sí, la diferencia es que representa todos los valores buenos positivos de la americanidad. y él todos los malos. eh, Sí. exactamente, exactamente. Es como el reverso oscuro de Tucker, sí. Pero Scorsese nos dice, bueno, mirad, a ver, es verdad, este es un cabroncete, pero hay otros peores, o sea, en realidad, o sea, al final lo acaban pillando, o sea, acaba pringando, y en cambio los otros no, los otros se salvan siempre. Mira la Claro, que claro, liaron pillan, en el 2008 y han pisado sí, la cárcel, no, sí, pillan justamente al que viene de abajo. sí. ¿Sabes? Así que, O sea, que en realidad es una película que aparentemente defiende el capitalismo, ¿no? El capitalismo salvaje de las grandes finanzas. hombre, no, yo no creo que la No, película no, 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 defienda no, el no, no, no. Yo capitalismo, digo ¿no? No, aparentemente, no, aparentemente. Yo no he dicho que lo hayas dicho yo. no. He dicho que aparentemente a primera vista podrías pensar que es así, pero que luego te das cuenta de que hay una crítica ahí. Sí, sea una crítica militante Bueno, ni nada de eso, pero además que es evidente la decadencia, incluso en el momento de crecimiento y de éxito, y que están con prostitutas de lujo, con drogas, pues incluso en ese momento que dices tú que es el momento de éxito, tiene un punto muy decadente, ¿sabes tú? Que eso es una nube bonita para los que la están disfrutando, pero además es una nube cruel, porque o entras en la nube o te caes. Porque la gente que no se adapta y que no juega al juego, se caen. y luego otra cosa, además, que mola de la peli es que cómo el personaje de DiCaprio se comporta. O sea, ya lo hemos dicho, es un personaje sin moral, sin escrúpulos, ¿no? Pero, a sus empleados los trata como reyes, o sea, les Sí, regala dinero, les pero a los organiza empleados que cumplen, ¿eh? sí, sí, sí. Cuando, No, no, cuando, no, claro, porque claro, claro. van cumpliendo. Según un criterio de méritos y tal, ¿no? Vale, vale. Incentivos le llaman, ¿vale? Pero no. Pero de alguna forma dice, os estoy dando una oportunidad, chicos, cogedla, ¿no? O sea, es como. eh, no coge y dice, no, me voy a quedar con todo. Sino se comporta un poco. DiCaprio se Sí, comporta un poco como los antiguos reyes, ¿no? Que sí, que eran reyes básicamente porque sabían repartir muy bien el botín, ¿vale? Entre los suyos, ¿no? Entre sus fieles. Pues algo así, ¿vale? No se queda con sí, sí, todo, sí, sí. sino que busca No, que repartir, va, ¿no? que va, que va. Y Que va, de hecho, hay una relación graciosísima con el padre, a mí me encanta, el padre de DiCaprio, que un poco tiene que ir allí a la empresa a poner orden, porque el desmadre es absoluto y total, y le encarga al padre que ponga un poco de orden, y es muy gracioso. Y luego el momento más hilarante bajo mi punto de vista es cuando ambos, el DiCaprio digamos, el segundo de a bordo, están totalmente drogados y sí, están bueno, esa escena. siendo pinchados por el FBI
Y Es empieza, delirante eso. y es absolutamente demencial, Es divertidísimo. delirante. O sea, es desquiciante. En realidad es desquiciante. Pero claro, es tan bestia, es tan exagerado, es que es muy divertido porque, claro, ay, ¿a qué nivel han llegado? Se toman unas pastillas que estaban caducadas Sí, pensando en un efecto y claro, pero el efecto no llega y se van tomando más porque claro, han caducado, pues han perdido el efecto, ¿no? Y van tomando más, no, al caducar no es que hayan perdido el efecto, es que simplemente el efecto se retarda y claro, tarda mucho claro, en llegar, claro, con claro. lo cual cuando les llega el efecto es a tope, Sí, sí, es a tope. porque DiCaprio explica que hay varias fases, ¿no? Hay la fase del gangueo, ¿no? De que empiezan a hablar así, eh, tal. Y luego dice, llega un momento en que dice, esta fase ya no era totalmente desconocida para nosotros, era totalmente nueva, ¿no? Una fase que pasaba todo lo anterior, ¿no? Sí, 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 sí. Y no sé, yo me lo pasé muy bien viéndola, siendo una película que era consciente de lo que estaba viendo, era muy, 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 muy chungo. Y me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió que me gustara. Y eso sí, es puro, es puro Scorsese. Es que en el fondo es lo mismo, ¿eh? Es más de lo mismo. Más bestia. Más de lo mismo, más bestia. Porque tiene todo, la música, el uso de la música, los planos, la cámara que se mueve con cámara lenta, la cámara que se mueve a cámara lenta, Mm, lo tiene todo, todo. sí, sí. Y nada, no sé. ¿Hay algo más que quieres decir de Lobo de Wall Street? Pues creo que le dieron el Oscar a DiCaprio por esta película, finalmente. Pues te lo miro. No, 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 por esta película no, fue por otra, fue por. Ostras, el Ah, no, no, resucitado. no. Ah, no, 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 La vale, vale, del. vale. Sí, sí, es Bueno, verdad, sí, es verdad. la del Pero, cazador. pero estuvo nominado, ¿no? Creo por esta. Creo que sí, creo Sí, que vale, vale. sí. Y no sé. Creo que Vale, le dieron el Globo de Oro al mejor actor de comedia. vale, 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 vale. Pero sí, sí. Pero Oscar no, Oscar no. Y bueno, pues vamos a la siguiente, ¿no, Oscar? Sí, vamos a Silencio. Vale, junto con la última tentación de Cristo es la. Y un poco Kundun también, ya lo hemos mencionado. Es una película de temática religiosa. Narra la historia de. Poco conocida entre el público en general la idea evangelizadora que tenía la orden religiosa de los jesuitas en Japón en los siglos XVI y XVII y cómo ese intento de cristianizar Japón fracasa totalmente. Y la película empieza en el momento en el cual ya no hay ninguna esperanza de cristianización, porque Japón se ha cerrado totalmente al mundo foráneo, al extranjero, ¿no? Prohíbe. De hecho, los únicos que podían comerciar con Japón durante un tiempo fueron los holandeses. Y estos son misioneros jesuitas portugueses. Y solamente en un puerto. Y solamente en un pueblo. Holandeses y solamente en un puerto. Sí, 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 correcto. Y entonces la película lo que trata. No sé si Raúl está de acuerdo conmigo, pero la película de lo que. No la he visto. Ay, vale, vale. Pues nada. Pues entonces seguro que estás de acuerdo. La película lo que trata es eh, de cómo de fuerte puede ser la fe que tienes para afrontar hasta las últimas consecuencias el martirio y, y un poco resistir la tentación de traicionar tu fe. Un poco recuerda la última tentación de Cristo en esto. No, un poco no, ¿eh? Me estaba recordando totalmente. Creo que me Vale, estás hablando creo que me estás vale. hablando de esa película, de la Sí, última sí, sí, tentación pues, de Cristo. pues eh, a-
Luego, ahora vuelvo a lo que estaba diciendo, pero por ejemplo, fijaos en este plano que es de lo mejorcito de la película, que es cuando los japoneses son súper inventivos a la hora de torturar a los cristianos y una de las cosas que se les ocurren es plantar cruces. No digo que esto fuera rigurosamente histórico, pero es lo que sale en la película. Tampoco quiero hablar de que los japoneses son especialmente brutales, ¿no?, respecto a otra gente. Pero lo que digo es que en esta escena se les ocurre plantar unas cruces y torturarlos de forma que no solamente los crucifican, sino que encima los castigan haciendo que la fuerza del mar a solas choquen directamente durante horas y horas y horas contra ellos hasta que acaban muriendo, ¿no? Y entonces en esta película, como iba diciendo, la misión de estos dos personajes que aparecían en la foto anterior es la de ir a Japón a averiguar qué ha pasado con el último misionero vivo que se tiene noticia de él en Japón, ¿no? Porque corren rumores de que ha abjurado de la fe, ha apostatado y que se ha hecho japonés, o sea, que vive como un japonés más, ¿no? Y entonces ellos no lo creen, estos dos misioneros jóvenes idealistas no se lo creen y quieren ir allá a averiguar qué ha pasado, ¿no? Y al principio sus superiores no les dejan, pero luego sí que pueden ir. Es un viaje totalmente peligroso, o sea, se arriesgan totalmente el pellejo, porque si los cogen los matarán seguro. Y realmente lo fuerte de la película y lo que te estremece es que no son ellos las víctimas, sino que son los japoneses que les acogen en las aldeas a las que van y que son ellos los que acaban sufriendo, como se ha visto en la foto de las cruces, ¿no?, en el mar, el martirio, ¿no? El martirio de los precisamente de los que habían ido a buscar el martirio, son los misioneros cristianos, al menos en esa época. Cuando iban a tierras extrañas, pues eso, lo más probable es que acababan así, ¿no?, muertos, ¿no? Y en cambio no son ellos los muertos, no son ellos los que se castigan. Aunque, bueno, uno de ellos sí, pero el otro no. Y bueno, y entonces la película es torturante por eso, porque los japoneses hacen todo lo posible por arrancar el cristianismo de sus tierras. Y lo que usan es el método de castigar a los japoneses y no a los misioneros, ¿no?, para que los misioneros al final acaben apostatando, ¿no?, que es lo que el personaje principal hace. Pero es una apostasía que luego se demuestra que no es sincera, ¿no?, que no es real. Y un poco esa es la historia. Bueno, yo no la he visto. Tengo ganas por verla. También es cierto que me consta que las opiniones que hay sobre la película han sido muy variadas. O sea, no es una película que haya generado una opinión de alabanzas y ya está, sino que hay gente que está a favor, gente que está en contra de esta película. Y bueno, como tengo poco tiempo, creo que no. Yo el tema sí que conocía un poco esto porque me gusta el tema. O sea, Oriente me atrae como tema, entonces sí que conocía el hecho de que Japón se cerró, que hicieron la vida imposible y a los cristianos que habían allí, especialmente a los japoneses convertidos. A los japoneses convertidos lo pasaron muy mal. De hecho, hacían matanzas. O sea, que llegaron a hacer matanzas para matar
a japos convertidos y que estuvieron durante mucho tiempo hasta la llegada de la era Meijin, que fue una época de apertura a principios, creo que es a principios del siglo XX, si no recuerdo mal. No, no, finales del 19. Finales del XIX, bueno, sí, sí. Pues que es cuando se abre la cultura japonesa realmente a Occidente, pero hasta entonces estaban totalmente cerrados y de hecho los japoneses siguen siendo muy pelín xenófobos. O sea, me consta que a japoneses que han vivido fuera, o sea, por ejemplo, hijos de japoneses que han vivido fuera y que vuelven a la escuela, por ejemplo, es normal que compañeros de clase les llamen gaijin, que es como llaman a los extranjeros, solamente porque han vivido años fuera de Japón. Ujú. Y se ve que es algo que se usa como insulto y como ataque, y en ese sentido es una de las partes oscuras de la cultura japonesa, ¿no? Ese punto cerrado con todo lo que es externo. También hay que decir una cosa, y es que, aunque es claro que es evidente que no era forma de tratar a esas personas, esos castigos, esas muertes, no era ni mucho menos justificable, pero es verdad que con el cristianismo, cuando llegaba el cristianismo a una zona, a una región del mundo, normalmente llegaba acompañada del colonialismo, del esclavismo, de la explotación de una potencia europea de un país que con la excusa de la cristianización era conquistado, ¿no? O sea que un poco los japoneses también, al negarse a ser cristianizados, pues también lo que estaban haciendo era un poco defender su país, su cultura y su estado, ¿no? Sin llegar al extremo de decir que todo lo que hacían era bueno, ni mucho menos. Pero de alguna forma se estaban defendiendo, ¿no? O sea, que quiero decir que la cristianización no era solamente un fenómeno religioso, sino también y era un fenómeno político, económico, eh, como es evidente en el caso de América, de Latinoamérica, que pasó en Latinoamérica, eh, como la evangelización de los misioneros españoles, portugueses, iba acompañada de esclavización de la población autóctona, de saqueo de las riquezas naturales, del fenómeno del mestizaje, de violaciones, de genocidio, de cultural y real también de la población. O sea que hay que ponerlo un poco en el contexto, ¿vale? Pero tampoco... eso no quita que los japoneses fueran brutales como se ve en la película, eso es evidente. Muy bien, pues no sé, ¿algo más de silencio, Pues yo de momento no. Oscar? Pues bueno, yo tampoco porque no la he visto, no puedo Pues hablar nada, mucho más. Ah, sí, una cosa, es cierto. La tengo aquí apuntada y es que hay una versión japonesa, o sea, está basada en una novela de Shusaku Endo Uh-huh. y hay una versión japonesa y además un director muy interesante. Yo la película japonesa tampoco la he visto y de hecho no descarto buscarla Pues y hacer sesión doble muy alguna mal, vez. muy mal, me estás decepcionando, Pero, Fernando. pero he visto películas de este director y tengo que admitir que es un director que me gusta bastante. Que es de Masahiro Shinoda, Pues sería que muy es uno de los, interesante. Pues sería muy es uno de los grandes interesante hacer ver una las dos y comparación, hacer un verlas. programa, sí, sí. Apúntalo. Pues es un director que es uno de los grandes de la nueva ola japonesa. O sea, es un director, es un modernete y tiene joyas como Doble Suicidio del 69 o Flor Pálida del 64. Flor Pálida, por ejemplo, es una mezcla entre cine negro, pero con un tono
de duel back, raro, japonés, muy japonés al mismo tiempo, y Doble Suicidio es una pasada de peli, a mí me encanta, es una película súper creativa. La versión, esta versión japonesa es del 71, o sea que hace ya unos cuantos añitos. Y bueno, sé, podemos mirarlo, te la puedo buscar y en el Ujú. futuro podemos hacer una comparación. Pues sí, 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 me apunto. Pues entonces vamos a ya Pues la venga, última va, película. vamos a ello. La película es El Irlandés, de Irishman, del 2019, que se estrenó en Netflix y que, bueno, generó mucho debate, ha generado muchísimo debate. Es una película de la que se ha hablado mucho, que trata sobre Frank Sheeran, que es un veterano de la guerra, que se convierte empieza a trabajar para la mafia, al principio como medio de transporte y que poco a poco va subiendo escalones, escalones. Y bueno, tiene relación con un libro que se basa en la desaparición, muerte del legendario sindicalista Jimmy Hoffa, Que que es el que también aparece en la aparece, foto. es el personaje que interpreta al Pacino, y que es un personaje que ha aparecido en más películas. Y su muerte sigue siendo un misterio y está como muy mitificada, ¿no? De hecho, hay muchas críticas respecto a la versión que da Scorsese, ¿no? Pero bueno, da igual, eso. Lo que importa es la película en sí. Es una película muy interesante porque tiene un tono muy crepuscular, es una película muy de despedida, no solamente. Es como si quisiera juntar a su pandilla de siempre, a la pandilla clásica, aunque bueno, Al Pacino nunca no había formado parte de ella, aunque sí de generación, sí que es un compañero de generación, y y hacer una película como de despedida, ¿no? Como como despedida ya de los últimos días y tal. Y claro, es una película que a mí me genera sensaciones contrapuestas, a mí personalmente, porque me parece que tiene momentos extraordinarios y también tiene cosas que me molestan un poco, que no me convencen. Es muy larga, otra vez más. Y a diferencia del El Lobo de Wall Street, esta película no tiene el sentido del ritmo que tiene El Lobo de Wall Street. O sea, El Irlandés es una película que tiene un ritmo más lento, más pausado, que en principio va bien para el tono crepuscular. O sea, en principio no tiene por qué ser una queja. Pero sí que es cierto que tengo la sensación de que tiene relleno. Sí, a veces, viendo la película, tenía la sensación de que había cosas que las podía haber recortado Sí, le y que sobra la película material. sería igual o mejor. Sí, yo creo que le falta un poco de tijera en este caso. Sí, sí. Totalmente de Sí. acuerdo. Y, lo- y luego la parte criticada, que todo el mundo critica y que yo además estoy muy de acuerdo con eso, con la decisión que toma Scorsese de mostrarle el paso del tiempo con el propio Robert De Niro. Ante la opción de haber cogido a un actor más joven que se parezca un poco a De Niro, que tenga algún parecido y que se pueda jugar con dos actores para mostrarlo joven y mayor, lo que hace Scorsese, la decisión que toma es que ah, que cambiarle la cara a De Niro por una cara más joven de forma digital, con un ordenador, o sea, con efectos infográficos, y para que parezca más joven de lo que es. Claro, eso tiene un problema que para mí es grave, y es el hecho de que por mucho que le cambies la cara, el cuerpo y la forma de moverse y la forma de colocar, ¿sabes? Todo eso es de una persona mayor. Y, y hay escenas que incluso me parecen ridículas. La hablé contigo off the record, Mm. que por ejemplo la escena en la que se enfrenta con el dueño de un colmado porque le ha dicho algo a la hija y le pega una paliza y casi parece que se esté moviendo a cámara lenta. O sea, sin cámara lenta. Eso es lo triste. O sea, cámara lenta sin cámara lenta, ¿no? Porque se mueve muy lento. Y eso lo comparas con el
Robert De Niro de Malas Calles, que no para de moverse, que es hiperactivo y que no para de dar puñetazos al aire, que no para de moverse, y son dos Robert De Niro completamente diferentes. O sea, el Robert De Niro joven de irlandés es, es un yayo con cara joven, y ya está. Y eso yo creo que es un error, yo creo. Mientras que me gusta mucho la parte final. La parte final de decadencia y la parte que es justificadamente crepuscular pega muy bien y es muy emotiva. La parte final, ver cómo están envejeciendo en la cárcel y todo es más... Es muy triste y funciona muy bien. Y aquí pues pongo para mí una discusión que he visto mucho por internet es ¿cuál te gusta más? ¿Qué actor te gusta más? ¿No? Porque algunos dicen, me encanta Robert De Niro en esta película, otros Al Pacino, ¿no? Yo tengo que admitir que el que me encanta es un personaje secundario, pero me encanta es Joe Pesci, que hace un personaje muy diferente al que suele hacer en las películas de Scorsese. Normalmente hace un personaje muy violento, muy Histriónico. agresivo, que puede explotar en cualquier momento, que tiene, que tiene puntazos psicóticos muchas veces y ultraviolentos. Y aquí hace un personaje que es un poco, sin estar en la cumbre, pero es un tío que mueve el cotarro, que tiene capacidad para organizar, es un tío que además es inteligente, tiene mente estratégica, ayuda, es un gestor, es un mafioso gestor. O sea, es un gestor incluso en el sentido humano, en el sentido bueno, a ti te doy esto, ¿sabes? El tira y afloja, ¿no? El palo y la zanahoria, ¿no? Pues él es de jugar con la zanahoria, juega muy bien con la zanahoria, hace que el negocio funcione, que la gente esté bien trabajando. Es un tío que además que te cae bien y es consciente que es un mafioso chungo, que es un mafioso, pero es un tío que dices, hostia, me cae mejor que mucha gente que se supone que es la legal, ¿no? Eh, es, no sé, entre él y tus policías me quedo con él. Sí, bueno, de hecho hay dos mafiosos, hay dos tipos de mafiosos, ¿no? El que interpreta a Joe Pesci, que es el que normalmente no se ensucia las manos, ¿vale? Que es el que suele ser físicamente más, más enclenque, más delgadito, más bajito, ¿no? Que normalmente por el físico a Joe Pesci le habría tenido que tocar en las películas de Scorsese este papel, ¿no? El que tío que Sí, sí. piensa, ¿no? Y en cambio, lo curioso es que en esta película es al revés. Normalmente en las películas anteriores que hemos visto, Robert De Niro era el que pensaba, ¿no? El reflexivo, el, el- el frío, ¿no? El calculador. Y Joe Pesci era el que actuaba, el que decía, no, a ver, me tengo que pelar a este, me lo pelo. Si tengo que robar esta joyería, la robo. Si tengo que extorsionar a este, le extorsiono. Si le tengo que torturar, le torturo. Mándame que voy, o sea, que hago el trabajo sucio, ¿no? Y Y si me aquí es al miras mal, te revés. tengo una paliza aquí mismo. Sí, sí. Y aquí es al revés, ¿no? Aquí es Robert De Niro, es el brazo ejecutor, es el soldado. Al principio hay que decir que en esta película la mafia es la mafia de los sindicatos, del sindicato, justamente del sindicato de transportistas, ¿vale? Y Jimmy Hoffa, que era el jefe del sindicato, realmente estuvo vinculado con la mafia americana, Sí, ¿no? sí, sí. Eso Italoamericana. no hay mucha duda de eso. Y entonces, y se ve muy bien, la película es muy interesante en ese sentido porque refleja muy bien cómo funcionaba el mundo este de los sindicatos, eh, mm, ¿vale? La corrupción que había, el poder que tenía Jimmy Hoffa en ese momento, ¿no? Para movilizar la reacción que había de la mafia con los Kennedy, ¿vale? Esto también es interesante porque de alguna forma, sin llegar a decirlo, pero insinúan que puede que la mafia
estuviera involucrada en el asesinato de Kennedy, pero no lo dicen. Pero ahí está, ¿no? Porque Kennedy, la familia Kennedy, llegó al poder, llegó al gobierno de los Estados Unidos siendo una familia de millonarios, ¿no? De origen irlandés, pero claro, el problema es que eran irlandeses. O sea, un poco esto entronca con Guns of New York, ¿no? Los nativos no soportaban que un católico fuera presidente de los Estados Unidos, pero ¿qué dices? ¿No? Es como si ahora, salvando las distancias aquí, dijeran, no, ahora se va. Y lo que voy a decir va a sonar racista, ¿eh? Se presentará un gitano para presidente del gobierno. Aquí lo vería, mucha gente lo vería fatal, ¿no? Diría, no puede ser, o sea, un gitano como presidente, ¿no? Pues algo así, algo así, ¿eh? Pues algo así. O un magrebí. Es algo, un magrebí. Pero más aún, un gitano, porque los gitanos llevan más tiempo teóricamente aquí que los magrebíes, Sí. aunque tenemos pasado una relación histórica con el norte de África clarísima. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión está en que los Kennedy pues llegaron al gobierno gracias, entre otras cosas, a la ayuda de la mafia. Y eso se dice en la película. Y claro, luego no les devolvieron el favor. Porque Bob Kennedy, el hermano del presidente, ¿vale? Del presidente Kennedy, pues lo nombra fiscal general del Estado y empieza a perseguir a la mafia, ¿no? Y eso no le a la mafia no le gustaba, ¿vale? Y de hecho también fue asesinado, o sea, que años más tarde, ¿no? Sí. Cosa que, por cierto, que la película pasa un poco por encima, ¿no? Vale. Y no sé qué estaba diciendo, ya se me ha ido completamente el hilo. A santo de que venía. No sé, no sé porque sí. haciendo un repaso. A lo de que De Niro es el soldado ejecutor y Pesci es el cerebrito, ¿no? El que mueve un poco los hilos en este mundillo. Y con Hoffa pasa algo parecido. Hoffa empieza a pensar y a actuar por libre, y al final la película dice claramente que lo asesina la mafia, y en concreto el personaje de Niro, ¿vale? Que le encargan, muy a su pesar, porque ha desarrollado una relación, amistad fuerte con Jimmy Hoffa, a pesar de ser una persona bastante intratable, ¿no? Pues le ordenan que lo mate y lo mata, ¿no? Y eso es ahí, hay un momento ahí que me chirría un poco ese momento del asesinato, porque en el coche que lleva a De Niro, a Hoffa, al lugar donde va a ser asesinado, ¿no? Lo conduce el hijo de Hoffa, ¿vale? Y lo lógico es que la mafia no deja a todos a cabos sueltos, cabos desatados, ¿no? Lo lógico es que si matan a Hoffa, matasen también al hijo, para no tener un testigo, ¿no? Que relacione la muerte de Hoffa o la desaparición de Hoffa con la muerte de con el personaje de Sheeran, de Frank Sheeran. Hay un cabo suelto ahí que no me acaba de convencer, pero bueno. Vale. Pues no sé, ¿quieres comentar algo más de la película? Pues que es una película que quiero ver un par de veces más para acabar de digerirla. Lo que pasa es que por temas de tiempo no he podido, pero bueno, ya lo haré. Sí, es que además, al ser una película tan larga, hay que tener tiempo para revisitarla. Es una película que tiene gran parte de lo bueno del cine de Scorsese, la música, los movimientos de cámara a cámara lenta, o sea, todo eso está, y de hecho hay algunos planazos, hay algunos planos muy chulos. Pero yo creo que con el tiempo va a quedar como una película o sea, respecto a calidad, va a quedar en segundo plano respecto a otras. No creo que vaya a ser el gran clásico, me sorprende, o sea, a lo mejor sí, pero no creo que vaya a ser el gran clásico del cine de Scorsese.
tampoco será la película maldita y olvidada, ¿eh? O sea, también hay gente que la desprecia y dice, es muy aburrida, no sé qué. No creo que tampoco sea una película maldita, una película que con el tiempo se convierta en una película mal considerada. Yo creo que va a estar bien considerada, va a ser valorada como una película un poco de despedida de una generación, porque me recuerda mucho al último Hurra de John Ford, por ejemplo. Uh-huh. El último Hurra de John Ford también es lo mismo. El protagonista no es el actor que más salga con John Ford, era Spencer Tracy, que solo había salido en una película de años 30, de principio de años 30, y que no es muy conocida, es interesante, The River. Y aunque John Ford quería trabajar con él, Spencer Tracy se lo pensaba mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que la gran mayoría de secundarios de la película, del último Hurra, son muchos de los que aparecen en muchas películas fordianas. Y tiene un punto la película muy de despedida, es muy de un político mayor que intenta, que va a las elecciones y al final acaba perdiendo. Y ese acabar perdiendo es su última oportunidad. Ya no volverá ya se queda fuera del juego. Ya es una película de despedida en sí, y que en la práctica ocurrió que muchas de las personas que solían salir en las películas de John Ford ya no aparecieron en películas posteriores. O sea, y yo creo que esta película también tiene ese aliento de despedida y de decir, bueno, esto es todo, chicos, ¿no? Esta es una generación maravillosa y nos estamos yendo. Y yo creo que esta película será como el último Hurra, que no es la película más valorada de John Ford, ni mucho menos, pero que los fans de John Ford le tienen mucho cariño. Y yo creo que con el tiempo esta película ocupará un lugar parecido. Sí, ahora que lo dices, yo creo que también, ¿no? Porque de alguna forma es interesante, ¿no? Ver los que hemos seguido un poco la carrera de Scorsese, que generacionalmente para nosotros es el director que quizá por nuestra edad de nacimiento, por nuestra generación, es más cercano. O sea, más cercano en el sentido de que cuando él empieza a destacar, nosotros somos adolescentes, ¿no? Y somos... Y nos hemos ido siguiendo aunque su obra es anterior a nosotros, a nuestro nacimiento, lógicamente. La primera película dijimos que es el año 67, pero es un director que empieza a destacar realmente cuando nosotros somos adolescentes, ¿no? No sé si opinas igual. Bueno, en realidad ya había destacado Sí, antes, no, ¿no? Pero sí, sí, pero sí que podemos decir que sigue sacando películas sí, importantes pero que es... y que muchas de ellas tienen un punto generacional. O sea, No, claro. uno de los nuestros no es de las primeras películas famosas de Scorsese, había hecho películas famosas antes, pero es una película fundamental, es una película cliché, es una película cliché en el sentido de que marca clichés y que nosotros la vivimos muy jóvenes, pero vivimos la aparición. Casino la vivimos totalmente. Uh-huh. Sí. Pues por eso... Prácticamente tomamos conciencia con el color del dinero. Uh-huh. Pues sí. Pues precisamente por eso, pues el irlandés es importante porque es un poco la despedida, como tú decías, el final de esta unión entre Scorsese, De Niro, Pesci. También aparece Harvey Keitel en la película. Sí, ¿no? un poquito, pero bueno. Sí, en un papel bastante menor, pero ahí está. Y es un poco un auto-homenaje, ¿no?, que se hace el director a sí mismo y a sus actores preferidos durante mucho tiempo. Y luego está Al Pacino, que Al Pacino está ahí porque de alguna forma yo creo que debería estar, porque está bien que esté ahí, está bien. Porque es otro actor, el otro gran actor italoamericano junto con De Niro,
que han estado ahí siempre a la par en importancia en su carrera, ¿no? Y que Y son fundamentales dentro del nuevo Hollywood o del sí, nuevo sí, cine americano. O sea, totalmente. Sí, son Al Pacino un poco compañeros generacionales. sí, sí. Y que siempre ha sido interesante verlos juntos, las pocas veces que han estado juntos en pantalla. Sí, bueno, en realidad han coincidido poco. Sí, muy Al poco, muy poco. Pacino y Robert De Niro. Por eso creo que a Scorsese hizo bien en meter a Pacino en el reparto. Y además que es un papel que le va bien, porque Hoffa, pues, nos imaginas un Hoffa así, como muy, muy seguro de sí mismo y muy... Y un Sí, personaje un, un un ego. poco mefistofélico también. Porque Sí, claro, al final no acaba acaba también sugiriendo la muerte de ciertas personas, ¿no? O sea, induciendo, ¿no? En un tribunal sería inductor de asesinato. O sea que personaje oscuro también. bueno, pues no sé, si quieres decir algo más para acabar con el irlandés. Pues no, de O- momento no, ya te digo, dentro de un tiempo pues la volveremos a ver y ya y hacemos el, el, el bueno, y hablamos de ella en otro programa, si acaso. Pues mira, sí, para acabar entonces, simplemente mencionar algo que ya comentaba antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir, es que Scorsese está preparando un nuevo proyecto, un proyecto que está en marcha ahora mismo, es Killer of the no, es Killer of the Flower Moon, que es sobre la investigación de unos asesinatos a la tribu de nativos Osage que ocurrió realmente durante los años 20. Entonces, es lo que está preparando y la música que en teoría va a ser de Robbie Robinson, que hemos hablado antes, de The Band, que una vez en casa de un amigo me puso un disco de Robbie Robinson eh, y parece ser que el señor Robbie Robinson está muy interesado por la cultura de los nativos americanos y ha sacado, ha grabado a nativos americanos cantando canciones, música, tocando música tradicional y yo escuché música tradicional de nativos americanos grabada por Robbie Robinson. Así que no me extraña que vaya a ser el compositor de la banda sonora de esta película, a ver qué sale y qué... Yo Pero creo que tiene todas las papeletas. sí, sí. Porque además no era música, ¿sabes? Esta música étnica guay ¿sabes? Para vender discos, chupi. No. Era pura y genuina música de nativos americanos, pura y dura, ¿eh? Sin aditivos, sin guitarras eléctricas, ni voces electrónicas, ni ninguna pijada. También hace años, ¿eh? No sé si ha hecho más cosas al respecto. Pues yo, Y a mí me sí, gustaría acabar con una pincelada más, Raúl, y es simplemente sí, decir tanto. que para mí Scorsese tiene la importancia, aparte de la importancia que tiene dentro de la historia del cine, yo creo que es un autor que, que ha conseguido eh, para Estados Unidos pues generar una serie de obras, un bagaje cultural muy importante, o sea, como país, como cultura, como... no sé si me explico. Quiero decir que básicamente nosotros, a menos los que no somos de allí, gracias a Scorsese, sabemos algo de ese país que quizá con otros directores, otras películas o otros fenómenos culturales no sabríamos, ¿no? Para empezar, el tema de la música, como él consigue en sus películas, consigue que la música norteamericana tenga un protagonismo evidente, clarísimo. Ya lo dijimos con Quentin Tarantino, pero en Scorsese todavía más.
Luego, Nueva York. Conocemos de alguna forma ese Nueva York oscuro que no que él acaba reivindicando de forma muy clara y no solamente el Nueva York contemporáneo, sino a lo largo de varias épocas, ¿no? Y bueno, y para mí eso hace que Scorsese sea, aparte de su estilo, de su talento indudable, eso hace que Scorsese sea muy, muy importante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hemos hablado antes de John Ford. Estoy seguro que Scorsese estaría encantado de que hagamos comparaciones con John Ford, porque le encanta. Y si normalmente se considera John Ford cuando se habla de cine clásico, se considera John Ford el gran narrador La de historia la... norteamericana. Uh-huh. Sí, exacto. Yo creo que Scorsese es posiblemente el gran radiografiador de la Norteamérica, bueno, de Estados Unidos, de grandes ciudades, especialmente de Nueva York, pero es quien más ha sabido durante décadas radiografiar esa parte urbana, ese Estados Unidos urbanita. Y además lo ha hecho durante décadas y hemos visto un poco crecer transformar Nueva York, no solamente porque ha ido al pasado y hemos visto Nueva York casi desde sus inicios en su cine, sino que además porque con el tiempo ha seguido, ha ido explicando cómo va transformándose. Y yo creo que, no sé, ahí es... incluso también en películas como El Aviador, vuelve a incidir en el pasado de Norteamérica también. O sea, creo que es otro narrador fundamental de la visión de Norteamérica. Uh-huh. Y además es un cineasta que tiene una visión muy interesante y con la que es incluso más fácil para nosotros empatizar incluso que la de John Ford. Uh-huh. Sí, más cercana. Pues yo creo que habría que acabar con la siguiente frase de esta película de Scorsese, Guns of New York: América se forjó en las calles. ¿Qué te parece? Sí, Para mí es además, una gran frase. ¿en qué película lo dice? Creo que es en Malas Calles que dice la religión, la verdadera religión está en las calles o algo así, dice también. No. O sea, la auténtica remisión está en las calles. O sea, la religión no te redime. O no te. Sino que es. Sí. Sí, Y, realmente. Yo creo que eso es lo que define el cine de Scorsese. Es su origen y ha sido fiel a él todo el tiempo. y nada, nos despedimos durante el mes de agosto y volveremos en septiembre con la sección Conversaciones. Y nada, no sé. Pues nada, hasta pronto Hasta pronto. y volveremos con más energías. Chao. ¿De acuerdo? Venga, Chao. un saludo. Adiós.